del Cuarto Congreso Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas. Para nosotros es un honor hacer la presentación de lo que venimos trabajando alrededor de los temas de auditoría, control y todo lo que tiene que ver en este escenario para el año 2020, en una circunstancia que a todos nos atañó, como es lo referente al COVID. En ese sentido, pues tengo el gusto de presentar al profesor Ricardo Andrés Rodríguez Rodríguez, es contador público de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y tiene certificado en auditoría internacional. Por mi parte, mi nombre es Marta Isabel Amado, soy docente y contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Tenemos asimismo la vinculación al grupo de investigación KIPUS y por cuenta del profesor Ricardo, el grupo de investigación RADCO. En ese sentido, el objetivo de nuestro estudio es describir cuáles son los retos de los auditores frente a situaciones de fraude, desfalco, malversación de fondos en los sectores públicos de ayudas humanitarias a nivel nacional y Latinoamérica post-pandemia. Nuestro interés es mirar qué repercusión tienen todos nuestros quehaceres como contadores y auditores frente a la pospandemia, qué pasa con las empresas a nivel económico, a nivel laboral. Y como auditores pues tenemos gran responsabilidad en eso. En ese sentido, pues los procesos sociales se han visto permeados de modificaciones en tiempos y espacios debido a la proliferación pues sorpresiva, como venía diciéndoles, de la aparición del COVID-19. En esa realidad se han percibido acciones desleales frente al uso y destinación de recursos que llegan como ayudas o donaciones a sectores desprotegidos. El auditor, en su labor, consiste en analizar y denunciar casos de corrupción que estamos viendo a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, entre los más sonados. Y en esta presentación queremos ahondar en cuáles han sido precisamente estos retos de los auditores frente a situaciones de fraudes, desfalcos. La metodología, más adelante la vamos a trabajar, y es importante tener presente no solamente el marco regulatorio, sino el marco financiero para todo lo que atañe pues, la función del auditor. Es deductiva con investigación documental, partiendo de informes de gestión de Procuraduría, Contraloría, para estos primeros 6 meses del año 2020 y de los organismos de control a nivel de Latinoamérica, con enfoque en auditoría de gestión. Es muy importante tener presente la auditoría de gestión porque las decisiones que se han tomado frente a toda esta situación de COVID son, digamos, trascendentales y el auditor juega un papel supremamente importante en lo que está aconteciéndose y qué va a venir post-pandemia. En ese sentido, una de las alternativas, aparte del proceso documental que llevamos a cabo, fue realizar una encuesta a contadores con experiencia en auditoría. Para un periodo lo dejamos en 15 días dispuesta en formulario de manera virtual. En esta metodología es importante agradecer a los docentes, investigadores, contadores, tanto del grupo RADCO como del grupo KIPUS, adscritos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y a la Fundación Universitaria del Área Andina. Asimismo, otros contadores y auditores que muy amablemente aceptaron la invitación para este estudio de lo que estamos viviendo hoy frente a la auditoría y el control. Enseguida, mi compañero Ricardo va a presentar qué ha sucedido, digamos, frente al marco regulatorio en las entidades que tienen a cargo ese análisis de auditoría y de control. Entonces, profe Ricardo, bienvenido.
¿Me escuchas, profe Ricardo? Gracias, gracias, profe Marta, por su apertura, por la introducción. Y pues vamos a darle continuidad en ese sentido a un tema que sin lugar a dudas está planteando nuevos escenarios y que está planteando nuevos escenarios que de una u otra forma a los que desempeñan la función de verificadores, de garantes, pues de una u otra forma también está transformando la práctica profesional del auditor. Caso concreto, pues vamos a resaltar algunos elementos de diversas latitudes a nivel latinoamericano, pues para empezar a resaltar unos elementos comunes que al final iremos encontrando. En primera instancia, pues tenemos claro que caso de Perú, en Perú, pues todo el proceso de auditoría desde el estamento estatal, pues se da dentro de un marco regulatorio que obliga a la necesidad de contar con o desarrollar procesos de auditoría financiera, ¿cierto? De acuerdo a dos grandes referentes. En primera instancia, las normas internacionales de auditoría y las normas de acuerdo al proceso de, pues para verificar el proceso de cumplimiento y desempeño con los estándares ISAI, ¿cierto? Pues de la agrupación INTOSAI, que básicamente es como una agrupación a nivel latinoamericano y del Caribe que agrupa a los organismos fiscalizadores de orden superior y que de una u otra forma todas las entidades a nivel público, a nivel latinoamericano, pues están implementando estas directrices para adelantar sus procesos de verificación y seguimiento de los recursos. En segunda instancia, pues vamos a destacar también a Ecuador. Ecuador con unos elementos bastante particulares, y es que en Ecuador tenemos que la auditoría externa es obligatoria, ¿cierto? Y es obligatoria siempre y cuando las entidades, las organizaciones, cumplan unos montos mínimos definidos, pues como tal, para que es contar eh, con este profesional que de manera independiente verifique y audite. Vamos a resaltar, por ejemplo, algunas de las entidades. Tenemos compañías nacionales de economía mixta y personas jurídicas de derecho público, derecho privado, con activos que sean más de $100,000. Tenemos también compañías sujetas de control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, obligadas a presentar balances consolidados. Profe Marta, siguiente, por favor. En tercer aspecto destacamos Chile. En Chile, pues básicamente queremos destacar, resaltamos para efectos de este artículo, al Instituto de Auditores Internos, que básicamente cumplen una función esencial en el sentido que desde el interior de la organización se busca o se propende por aportarle o generarle valor estratégico a los distintos estamentos que toman decisiones. En cuarto medida, destacamos Argentina con el Instituto de Auditores Internos, que también pues hace parte de la Federación Argentina de Colegios Profesionales de Ciencias Económicas. En México tenemos el conocido Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que básicamente dentro de toda su estructuración, dentro de toda su historia, también promulga una serie de normas para el trabajo de los auditores que de una u otra forma se están convirtiendo en referente para diversas latitudes a nivel latinoamericano. Y al final destacamos a Colombia con una situación bastante particular. Y es que en Colombia, digamos que todo lo que ha sucedido ha girado en torno a la necesidad de que Colombia actualizara, modernizara las normas que vamos a utilizar a nivel local para efectos de hacer los procesos de validación, de verificación de la información. Es así como desde el año 2009 fue expedida la ley 1314, con la cual se implementó un marco común y se determinaron un conjunto de entidades que van a ser las responsables pues, de garantizar que esas normas de aceptación general pues, sean aplicadas en el país. Y empezaron a hablar de dos grandes elementos, o se empezó a hablar, a manejar dos grandes elementos. Uno, el marco técnico normativo de información financiera, pues que contempla las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB,
Dos, el marco técnico normativo de aseguramiento de la información, pues que contempla todo el entramado normativo que ha sido pues traído desde la regulación de la IFAC. Y pues estos dos elementos para el sector privado. Para el sector público, pues nosotros tenemos una instancia que es la Contaduría General de la Nación, la cual es la encargada pues de, digamos que de copiar, regular todos los lineamientos para que las entidades públicas, ¿cierto?, gestionen su información financiera. Y para el caso de la verificación de esa información financiera, contamos con la Contraloría General de la República para el caso de la gestión fiscal y la Procuraduría General de la Nación para el caso de las responsabilidades disciplinarias. Entonces, como notamos hasta este punto en este recorrido de estos países a nivel latinoamericano, sin lugar a dudas contamos con un marco que de una u otra forma guía el accionar de los sujetos que pueden recibir o percibir recursos públicos, ¿cierto? Como ayudas gubernamentales, pero también contamos con un marco que guía el proceso de verificación de la participación del Estado en la satisfacción de las necesidades en estos momentos de crisis y de pandemia que estamos viviendo. Ok. A nivel, expandiéndonos un poco más el panorama, sin lugar a dudas resaltamos la importancia que tiene el Estado en el apoyo, en la ayuda, en la satisfacción de esas necesidades, de ese cúmulo de estamentos que están hoy haciéndole frente a la pandemia. Sin lugar a dudas empezaron a destacar una serie de elementos asociados a estafas. Eh, el, la primera, pues básicamente la estafa de salud pública, en el cual pues todos hemos sido, digamos que testigos de elementos asociados al uso de recursos para el pago, para que el sistema de salud pueda atender a los enfermos por COVID, ¿cierto? Y en algunos casos se están destacando las malas prácticas en la gestión de esos recursos públicos por parte de las entidades que atienden a los enfermos. También tenemos las famosas estafas por cheques gubernamentales a través del típico caso de la entrega de ayudas humanitarias. Estoy hablando caso concreto de Colombia, donde se dio un proceso de aumento de precios de manera descomunal que fue destacado a nivel latinoamericano. También las estafas de correo electrónico empresarial, que sin lugar a dudas, digamos que todo este marco está planteando un contexto para que el uso de las plataformas salga de las organizaciones y le está pasando al propio Estado. El propio Estado tuvo que enviar a sus trabajadores a desarrollar trabajo desde casa. Entonces, digamos que el caso concreto de nuestro colombiano, cuando la entidad tiene el control de la gestión de los recursos desde sus propios servidores, pues perfecto, todo funciona muy bien. Pero cuando ya se traslada al escenario de desarrollar desde su actividad, desde la casa del empleado, pues ya el tema conlleva y se ha prestado para innumerables casos de estafa empresarial. Las estafas de tecnologías de la información, sin lugar a dudas, ha sido frecuente el hecho de destacar elementos asociados, por ejemplo, al cuestionamiento que se está dando hoy del uso de las VPN como herramienta de comunicación cifrada y la vulnerabilidad que presenta. Estafas de suministro, pues también, sin lugar a dudas, tanto en el sector público como en el sector privado. Las estafas de llamadas automáticas, pues hoy digamos que empezamos un proceso donde hasta para el propio seguimiento del COVID en Colombia estamos recibiendo llamadas de chatbots, estamos recibiendo llamadas de mensajes de supuestamente agentes del Estado que están preocupados por hacer seguimiento. Y en últimas, queda claro que se da un proceso de estafa de datos mediante la apropiación masiva de información que está más allá de la organización. Ok, bien. Digamos que a nivel latinoamericano queda claro entonces, y a nivel digamos que americano mejor, que necesariamente no es tolerable el caso de que las empresas busquen aprovechar o busquen esos espacios, esos escenarios donde de manera particular se aprovechen de las preocupaciones y temores de los consumidores.
Estamos viviendo una situación muy fuerte donde el empleo está descendiendo muy fuerte también, pero también donde el auditor se está viendo enfrentado a, bueno, perfecto, ¿cómo transa, cómo desarrolla sus actividades frente a nuevos escenarios? Nuevos escenarios donde hasta los propios equipos de auditoría se han visto afectados por las enfermedades, ¿cierto? Donde los propios equipos de auditoría han visto que las organizaciones han renegociado los contratos pues de honorarios y donde de una u otra forma se está generando como un escenario donde unos son los ganadores, otros son los perdedores. Profe Marta, siguiente. Vale, mi profe Ricardo, si quieres, frente a las conclusiones de ese instrumento que llevamos a cabo con los auditores, si quieres, ahondo en este punto. Entonces, como primera medida de esos 60 auditores y contadores que muy amablemente nos ayudaron frente a estas dudas y, digamos, inquietudes que teníamos frente a la misión como auditores y controladores de ser garantes de esa responsabilidad social con las empresas y con las comunidades, encontramos los siguientes resultados. Primero, que el 42% de estos contadores asumen que la función de planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno es fundamental siendo auditores y siendo garantes de esta información, tanto del sector público como del sector privado, tal como nos lo decía el profesor Ricardo. ¿Cuál es la intención en esta función de planear, dirigir y organizar? Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, y esto con una medida de 33%. También notamos, muy importante, que hoy la premura es más económica, más no de gestión y de administración, y que es lo que yo, junto con el profesor Ricardo, hemos venido analizando, y con preocupación, que post pandemia vamos a mirar que si hoy la premura es más económica que de gestión, pues las consecuencias van a ser nefastas para el año 2021, 22 y lo que sigue en las organizaciones, porque el pilar de las organizaciones es de gestión y de administración de los recursos, no solamente lo económico. Estábamos viendo lo que comentaba el profe Ricardo del desempleo, y es una de las tareas, digamos, fuertes en las cuales los auditores y gestores dentro de las organizaciones deben ponerle mucho cuidado y mucha atención para reactivar la economía de sus propias empresas, y obviamente eso trae como consecuencia la reactivación económica a nivel país, a nivel región como Latinoamérica, en la cual estamos haciendo este análisis. En una tercera conclusión que encontramos, en cuanto a las competencias, el 58% eligieron conocer y analizar el entorno al tener una visión global de las organizaciones, y un 25% aduce ser creativos en alternativas y soluciones, capaces de innovar y analizar las situaciones. Esto al respecto de cuáles serían las alternativas frente a la tarea como auditores, cómo revitalizar nuestra economía post pandemia. Por el lado de la cuarta, descubrimiento de esta encuesta, de este instrumento, el 50% de los encuestados eligen unir esfuerzos para identificar responsables y escenarios de corrupción. Por eso nos pareció supremamente valioso como tener ese marco global de América Latina, incluyendo México, todos los países latinos, en el sentido de identificar escenarios de corrupción de manera regional para establecer medidas de contingencia y de apropiación real frente a las situaciones de control, de malversación de fondos, de los fraudes que estaba emitiendo en ese momento el profesor Ricardo como parte de nuestra investigación. Y la cuarta parte, es decir, el 25%, eligió evaluar los impactos posteriores a la pospandemia, ¿sí? A la pandemia, para tomar partida posterior a los hechos. La tercera opción elegida tuvo que ver pues, con la evaluación de impactos anteriores a la pandemia para tomar partida también con antelación. Recordemos que dentro de la tarea de los auditores, una de las primeras acciones previas es la planeación. Y en esa planeación, cuando miramos todo el escenario y el diagnóstico inicial de las empresas, de las situaciones,
obviamente tenemos también nuestro compromiso de mirar informes anteriores para tomar partida de esos resultados y medir y direccionar, incentivar a las directivas para tener en cuenta esos resultados anteriores y no cometer los mismos errores sobre lo ya presentado. Y ya en la última fase, el 42% de los auditores en este momento se están enfocando en áreas financieras. Digamos que es como la premura que las organizaciones tienen como primera mano. El 33% en área de control y auditoría, quiere decir como la tercera parte, tenemos en este momento como la inquietud de no dejar solamente como importante el área financiera, pero también ahondar en el área de control y auditoría y el 26% en el área de tributación, que obviamente tiene una disparidad en los países que estamos analizando frente a las medidas de analizar el IVA, la renta, qué va a pasar post pandemia, con todas las repercusiones que tienen las empresas frente a sus ventas, sus ingresos, el nivel de desempleo, etcétera, etcétera. Y ya en la discusión y resultados, las 5 áreas a tener en cuenta en la revisión documental y de actuación, los auditores pues deben estar enmarcados en las que se presentan a continuación. Ojo, no solamente frente a lo financiero, queremos hacer hincapié en eso, sino explícitamente en control. La primera de ellas es el pago a proveedores. La segunda es el cumplimiento de administración de contratos y eso tiene que ver con gestión. La tercera, estructurar el control de la organización en ámbitos de control. La cuarta, la construcción de proyectos de capital. Y la quinta, el aseguramiento de ingresos. En ese sentido, pues las tareas operativas son las de mayor aplicación en la labor del auditor, pero no se visualiza en las actividades entregadas propuestas de impacto fundamental, dada la labor novedosa frente al COVID para revisiones post-pandemia. Como mirábamos, solamente la tercera parte de los auditores tienen en este momento como la premura de ahondar en la gestión la parte del control y la auditoría. Entonces, te cedo la palabra, profe Ricardo, para ya concluir y dar como apuntes y tareas y preguntas posteriores para los que en ese momento estamos interesados en el tema de control y la auditoría. Sígueme, Ok. profe Ricardo. Perfecto, bueno, muy bien. En todo este escenario entonces queda claro que de manera conjunta estamos frente a un escenario, sí, obviamente estamos sufriendo las implicaciones y los efectos del COVID, pero también estamos viendo que estamos contando con herramientas y con elementos aliados. Uno de ellos, por ejemplo, el desarrollo de este evento, de este congreso, que permite que de manera conjunta todos a nivel latinoamericano nos preocupemos, nos interesemos por gestionar lazos de trabajo conjunto. Y en ese proceso de lazos de trabajo conjunto es que de una u otra forma se empiezan a trazar y a definir directrices de control similares, que le está funcionando a mi coequipero, a mi compañero en otro país, en otra región, en otra latitud, que pueda tener una implicación similar a la nuestra, pues para traerla y aplicarla. La segunda gran conclusión es que necesariamente se presenta un reto frente a la pospandemia, ¿cierto? Sobre todo en el caso de las entidades de vigilancia y control, que a nivel estatal deben procurar por el mejor uso de los recursos públicos que son empleados para apoyar a la sociedad, a las empresas y digamos que para dinamizar el aparato económico, ¿cierto? Pero también al interior de la organización, muchas organizaciones están destinando recursos para apoyar y aportarle también. Todos nos ponemos la camiseta y trabajamos de manera conjunta. Por eso también ese proceso de validación, de verificación, debe ser vital y debe ser esencial. Y sin lugar a dudas, la principal conclusión es que necesariamente se requiere de un proceso de comunicación directa y abierta con los líderes de gobierno, tanto del sector público como del sector y del estamento empresarial. Y necesariamente para garantizar ese proceso de comunicación directa y en sintonía con la NIA 700 y demás normas, necesariamente el informe de auditoría debe permitir apoyar la toma de decisiones, debe entregar información que sea útil, que sea relevante. Y aquí cobra sin lugar a dudas uno de los elementos destacados en la NIA 701, que son las famosas cuestiones claves de auditoría. Estamos a la espera de qué va a pasar este año con el caso de los auditores, con las cuestiones claves de auditoría dentro de los informes que vamos a presentar en las organizaciones. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores
Es para nosotros de verdad un honor haber participado en este magno evento y creo que es una oportunidad muy grande para abrir estos vínculos académicos, de pronto empresariales, comerciales, con otros docentes y colegas. Nos comentaba por acá un colega de Guatemala que también han tenido como las dudas frente a los bonos, que allá llaman bonos, Sí. en ayudas también que tiene que ver con este escenario de la pospandemia. Entonces, muy amables a todos, quedamos muy prestos a sus dudas, a sus inquietudes, para cualquier situación estamos acá muy pendientes. Muchas gracias por la participación y por la oportunidad. Muchas gracias a todos.